Ya dirán que la paz regresó. Se fue el mal tiempo porque un vendaval norteño pasó sobre de mi pueblo y el mal tiempo se llevó. Este canto sucedió en Montes de María, una región colmada de pequeñas montañas, ubicada entre los departamentos de Bolívar y Sucre al norte de Colombia. La mayoría de los colombianos, al escuchar el nombre de esta tierra, siente un dolor por dentro. Decenas de masacres, miles de desapariciones y desplazados, pueblos borrados del mapa y más hicieron de los Montes de María una tierra dolorida, un lugar donde está palpable la herida de la guerra. Desde allí, en este audio se oye cantar a Rafael Pozo, originario de San Juan Nepomuceno en el departamento de Bolívar. Él es un decimero, un juglar, esas personas que recitan e improvisan versos que van por las tierras cantando la realidad. Pero no es la historia de Rafael la que vamos a contar, sino aquella de la persona que lo grabó mientras cantaba, una mujer llamada Xiomara, que de niña aprendió a orar gracias a su madre y que en las oraciones siempre pedía únicamente dos cosas: la sanación de su padre alcohólico y la paz de Colombia. Mi nombre es Xiomara Pérez, soy de acá de Bogotá. Y yo soy Paola Cadena y esto es Recordarte, un podcast donde la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria. Crecí, pues mi infancia transcurrió en un barrio popular de aquí de Suba, que en ese entonces me acuerdo mucho que ni siquiera las calles estaban pavimentadas, o sea, la gente llegaba y alzaba su casa y era cuando los papás construían las casas, y así fue mi casa, la casa donde yo crecí. Vivía con mi papá, mi mamá, y yo en ese entonces era la menor de 4 hermanas. Ahora tengo una hermanita que tiene 12 años, pero en ese entonces era la menor de 4 hermanas. Xiomara veía su barrio como un lugar de cierta hostilidad, donde las dificultades económicas eran el común denominador entre los habitantes. No tuvo una infancia llena de lujos, pero tampoco sufrió carencias profundas. Su madre siempre veló por ella y por sus hermanas, y las sacó adelante con el trabajo de sus manos. Se dedicaba a hacer ropa y tenía un almacén donde la vendía, así que en ese mundo de la costura creció Xiomara. Entonces toda mi vida giraba en el taller, todos los diciembres había que ayudarle a ella a arreglarle como la ropa. Toda mi vida como que giró muy en torno a eso, siempre había como mucho trabajo en la casa, el trabajo de ella, entonces digamos que transcurrió más o menos como en ese contexto. A Xiomara no le gustaba que llegaran esos diciembres, porque eso significaba que tenían todas que trabajar mucho, y recuerda cómo de niña a veces se hacía la dormida para librarse de esas largas jornadas ayudando a su madre en el taller de costura. Yo no sé coser, es como eso que dicen que casa de herrero hasta donde palo. Yo no sé coser, pero yo sé cómo se hace la ropa. Si yo el día de mañana quiero ponerme a fabricar ropa, yo sé cómo se hace todo el procedimiento, sé dónde hacen todo, cómo se arman las piezas, o sea, digamos que tengo como una idea de cómo se hace todo eso, porque toda mi vida, desde muy niña, viví haciendo eso. Su padre era lo que por entonces llamábamos un radiotécnico. Se dedicaba a reparar televisores, radios y otros electrodomésticos, pero durante esa infancia ni ellas ni su madre tuvieron el apoyo que hubieran querido y necesitado por parte de él. Tiene como una cosa como agridulce, ¿sabes? Porque pues yo viví con mi papá como hasta que tuve más o menos 6 años. Antes de eso, mi papá era alcohólico. Él tuvo un problema muy muy serio de alcoholismo, con todos los problemas que te puedas imaginar, que es tener un papá alcohólico. Entonces, digamos que mi mamá fue una mujer que siempre trabajó muchísimo. Siempre se dedicó a trabajar mucho porque éramos 4 chiquitas con un señor que tenía un problema de alcohol muy, 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 muy fuerte. Ella, de niña, no lograba explicarse cómo su padre, ese hombre al que amaba profundamente, podía cambiar a unas hijas y a una esposa maravillosas por quedarse sentado en esa tienda del frente bebiendo alcohol. Pero él siguió haciéndolo, y un día su madre no aguantó más, tomó la decisión de separarse y dejarlo definitivamente, cosa que aunque como adulta Xiomara entiende,
Para la niña de 6 años fue devastador. Fue un tránsito muy, muy duro, sobre todo para mí. Yo tengo muchos recuerdos de eso, pero también muchos de lo que me cuentan. Y es que, por ejemplo, yo pues lo quería mucho, yo era la chiquita, la consentida. O sea, claro, él tenía su problema de alcoholismo, pero cuando él era una persona normal y consciente, pues era muy bueno, era muy divertido, estaba como que siempre, yo lo veía siempre como trabajar y tal. Pero pues después hay cosas que uno no se da cuenta, ¿no? Y es que pues toda la plata que él trabajaba, pues se la bebía, le quitaba a veces plata a mi mamá. Pues yo ahora lo entiendo como que él estaba enfermo, ¿sabes? Como que en ese momento uno lo entiende, pero pues tenía una adicción muy fuerte. Me acuerdo mucho que cuando se empezó a ir de la casa y cuando se empezaron como a separar y todo eso, pues a mí me dio muy duro y yo me enfermé. Ni siquiera sabía de qué, pero pues vivía enferma todo el tiempo y cuando él llegaba, yo me curaba. O sea, yo lo veía llegar y yo me le lanzaba, hola papi, no sé qué, y ya, se me quitaba la fiebre, se me quitaba todo, era una cosa como muy sintomática. Su padre se fue y entonces vino el crecer con sus hermanas y su madre, 5 mujeres solas al frente de la casa, y los vecinos lo sabían. Lo que hoy sigue siendo difícil, para ese entonces, hace casi 30 años, lo era aún más. Ser una mujer sola en medio de una sociedad en la que se debería tener un hombre al lado que protegiera de los abusos de los otros. Y como ese hombre ya no estaba, ellas tuvieron que vivir situaciones muy desagradables. Al lado de su casa, justo en la puerta siguiente, había otra tienda donde también se reunían varios hombres a beber, y cada vez que ellas llegaban, tenían que lidiar con esas presencias y sus actitudes invasivas para poder entrar en su propia casa. Y recuerdo que alguna vez entrando, casi no nos dejan entrar a nuestra propia casa, y eso fue bastante fuerte, y en ese momento prácticamente tuvimos que salir todas como unas fieras a pelear en nuestra puerta y a sacarlos casi que a palos, y desde ese día no nos volvieron a molestar, pero eso fue después de mucho como de, venga, permiso, voy a entrar, no sé qué, porque parados ahí en la puerta, y nosotros teníamos ahí el local de ropa, y para levantar las rejas del almacén teníamos unas varillas súper pesadas, y todas cogimos la varilla, y todo el mundo sabía que eso era súper pesado, y nos tocó así en la puerta, como defender nuestra casa, y yo me acuerdo tanto de esa imagen, y siento como unas fieras saliendo de la casa. Y ese día me di cuenta que estábamos solas. Incluso uno de los chicos, un muchacho, o sea, le dijo a mi mamá, ay, pues llame a su marido, cuando sabía que mi papá se había ido hace mucho tiempo. Así crecieron todas juntas y cuidándose la una a la otra. Su mamá tenía que trabajar mucho y por eso su hermana mayor tuvo que cumplir también un rol maternal. Esa experiencia de crecer sin un padre al lado, aunque les dejó muchos vacíos emocionales, también las hizo mujeres fuertes e independientes. Tuvieron que aprender muy temprano a defenderse por sí mismas, a dejar de ver a la figura masculina como protector. Y a pesar de todo el dolor que le causó el alcoholismo de su padre, Xiomara siempre lo amó y lo respetó, y con el tiempo logró entender y darle un sentido a eso que a él le pasaba. Yo soy la única, o mis hermanas somos las únicas que pueden hablar mal de él. Nadie más puede hablar de él. Pero yo no entendía cómo justificarlo, porque claro, yo sabía que él había sido violento, yo sabía que él había sido irresponsable, yo sabía todo eso, yo era muy consciente, pero no soportaba que hablaran mal de él. Y de pronto un poco como esa empatía que yo tenía para con los demás, o que he tenido, digamos, como desde muy niña, empecé a tratar de justificarlo, y en ese ejercicio de tratar de justificarlo, me di cuenta que él estaba enfermo. Cuando empecé, digamos, a entender en el colegio mismo, cuando hablaban de drogadicción, de todas esas cosas, yo decía, es que él se comporta así, él no puede dejar de hacerlo. Y entendí como, claro, es que él se comporta como una persona con adicción. Y desde ahí, pues, no, al principio lo entendía como condescendencia, pero después dije, no, él estaba enfermo. Entonces cuando me empezaban a hablar mal de él, yo decía, es que él está enfermo, él tiene una adicción. Y ya la gente quedaba como, o le molesta o tiene razón, bueno, cualquiera de las dos no me importaba, pero ya, paraba la conversación, él está enfermo. Al inicio del episodio mencionamos que Xiomara aprendió a orar desde muy niña y que sus peticiones a Dios siempre eran dos, que su padre se sanara del alcoholismo y que a Colombia llegara la paz. Y esa conexión con lo religioso y con lo que ahora podríamos llamar una conciencia social, pero que para esa Xiomara niña todavía no tenía nombre, nació también de ese crecer como una tribu de mujeres que lideradas por su madre tenía sus propios rituales. Mira, yo te cuento que mi mamá es una mujer muy religiosa y nosotras pues también teníamos una educación muy religiosa. Entonces, muchas veces en la noche nos sentaban a rezar el rosario y eso se escuchaba como un convento
Y me acuerdo mucho que mi mamá siempre nos decía en una parte como cada una va a orar, va a decir algo, va a pedirle algo a Dios o va a agradecerle algo a Dios. Y yo había dos cosas que eran infaltables para mí para pedir. Uno por mi papá, que lo ayudara, que ya no dejara de ser borracho. Eso era, yo desde chiquita eso lo tenía súper claro. Y otra cosa como, digamos, antes de los 10 años empecé a pedir por la paz de Colombia, porque a mí eso me parecía, yo veía las noticias y yo decía como, uy, como que había mucha violencia siempre en la televisión y yo empecé a pedir por la paz de Colombia. Xiomara asistía a un colegio público y en esa época empezó a conocer amigos, a querer salir de fiesta, a escaparse de clase, atrapada en un lugar en el que no quería estar, donde todo la aburría y la agobiaba. Había, sin embargo, dos clases que para ella eran diferentes. A mí me iba mal en todo menos en ciencias sociales. Yo era la dura de las ciencias sociales, todo lo que tenía que ver con español, con todo eso. Me encantaba escribir poemas, me encantaba escribir cuentos. La profesora era como, uy, qué cuento tan bonito. O sea, era como, tenía mucho reconocimiento en ese aspecto. Cuando se armaban las discusiones en el salón, como que cuando me iba mal, yo perdí un año, perdí décimo. Los profesores de humanidades todos me defendían. Esas fortalezas en sus estudios no se quedaron como simples preferencias de adolescencia. Más adelante, la vida le mostraría que en esas áreas de las humanidades estaba su vocación, pero en ese punto todavía no lo tenía tan claro. Simplemente estaba viviendo de acuerdo a lo que sus impulsos y sus pasiones le dictaban. Y en medio de esos impulsos, llegó un momento en que su rebeldía se hizo un poco más complicada. Empezó a conocer las llamadas subculturas con las que por entonces se identificaban los jóvenes, y entre ellas conoció a los Rude Boys, una corriente originaria de las clases obreras de Jamaica, que tiempo después llegó a Colombia junto con la música ska. También se hizo novia de un chico de otro colegio, que tenía los mismos gustos que ella, pero que además tenía unas ideas políticas de izquierda muy fuertes y que estaba involucrado en un movimiento juvenil, la Juventud Bolivariana, que apoyaba a las FARC. Un día él la invitó a una reunión de ese grupo, pero cuando ella empezó a ver el fanatismo y el adoctrinamiento, algo dentro de sí misma la alertó. Empecé a asistir como a esas reuniones y después dije como, no sé, a mí algo en el corazón me dijo, no, por aquí no. Xiomara terminó esa relación, pero seguía en un ritmo de vida que ahora ella misma ve como extraviado, sin norte, y fue una de sus mejores amigas quien la hizo ver que estaba perdiendo el rumbo. Yo estaba en una etapa de rebeldía así como tan fuerte que me dedicó una canción de una chica que se llamaba Lika, que era como reggae, que se llama Oye Amiga. Y es una canción que a mí me tocó mucho cuando me la dedicó, porque es como, oye amiga, creo que estás confundida, hacia qué lado estás llevando tu vida, porque incluso ella estaba como sorprendida de que yo no iba al colegio, de que yo solamente quería tomar, que me estaba metiendo en cosas que ya no entendía ni sabía qué eran. Entonces yo ahí como que frené un poco porque la relación con esa persona estaba dañando un poco todo lo que yo era. Xiomara fue una adolescente con lo que podríamos llamar una conciencia social precoz. Cuando la mayoría de los jóvenes andaban por la vida preocupados por los amigos, las fiestas y las cosas particulares de su pequeño mundo, en ella había una mirada que abarcaba más, que cuestionaba la realidad más amplia, que le decía que existían derechos por defender y luchas por empezar. Durante un periodo de tiempo nosotros estuvimos recibiendo clases en un parque. En un potrero, eso ni siquiera era un parque todavía. Y me acuerdo que yo tenía un amiguito en el colegio que se llamaba Leonardo y él era punk. Y él era así con su cresta y me acuerdo que cuando era el día de la ceniza, él llegaba acá con un signo de interrogación en la frente, negra, porque él era súper irreverente, no sé qué. Entonces yo decía, él va a ser mi amigo y nos hicimos súper amigos, súper amigos. Los dos estaban cansados de recibir las clases en ese parque, al aire libre, y Xiomara le propuso que organizaran una manifestación. Él se animó y pasaron por cada salón invitando a todos los estudiantes. Vimos toda la avenida principal, que era en ese momento la principal de Suba, pero a la altura de Tibabuyes era donde estaba el colegio, y eso era una manifestación de niños del colegio. Y me acuerdo que uno de los lemas era como
como que los niños, como que las vacas al potrero y los niños al colegio, porque nosotros estábamos en el potrero, hasta que llegó la policía y lo vio a él, que él era el que estaba como adelante, y yo después lo veía como que él no creía lo que estaba pasando, como que lo desbordó un poco. La marcha terminó en un desorden de niños por las calles y con la policía intentando detener a su amigo Leonardo. Xiomara no recuerda si lograron cambiar en algo la situación del colegio, pero sí recuerda que fue esa la primera vez que sintió que ella no podía quedarse inmutable ante las cosas que estaban mal. La primera vez que actuó, ya no como hija, amiga o estudiante, sino como ciudadana, coherente con esa niña que hace años pedía a Dios por la paz de su país. Le pregunto de dónde cree que le vino ese impulso, esa necesidad, esa preocupación social, y ella me dice entonces que hubo una mujer que de niña la marcó mucho. Ella se llama Lina y ella se cambió su nombre. Ella se llamaba Bernarda y ella siempre fue muy reverente. Era su tía, hermana de su mamá, vivió con ellas en algún momento de su infancia y siempre causó en Xiomara cierta fascinación. Fue la única de los hermanos de su madre que llegó a estar en una universidad, y aunque no terminó su carrera por circunstancias de la vida, el solo hecho de haber aspirado a la educación superior la hacía diferente entre una familia que venía del campo y que llegó a la ciudad a buscar trabajos y formas de sostenerse. Participaba en grupos políticos que a veces se reunían en su casa, y para Xiomara todo eso que hablaban le causaba una gran curiosidad. Por eso recuerda que fue de ella de quien escuchó por primera vez en su vida la expresión justicia social. Siempre fue soltera durante mucho tiempo. Digamos que mi mamá y mis tías fueron mamás muy jóvenes, en la adolescencia, terminando la adolescencia, y ella tuvo su primera hija hasta los 30, 31 años, ¿sí? O sea, era como una mujer que para mí era completamente diferente. Ella era una mujer, digamos, independiente, con una conciencia política que yo en ese momento no entendía, pero me llamaba mucho la atención. Ella escuchaba cómo su tía hablaba de la violencia en Colombia y cómo argumentaba sobre las raíces de esos problemas, y recuerda cómo ese panorama más amplio del país, donde se movían y se disputaban fuerzas contrarias o en tensión, lo vio desde muy niña representado dentro de su propia familia. Tenemos un familiar que es militar y en las Navidades, cuando íbamos como a la casa de ese primo militar, él era muy hostil con mi tía. Me acuerdo que una vez tuvimos que irnos en la noche como de un momento a otro porque prácticamente la estaba amenazando y ella no se quedaba callada y yo dije como, uy, no decir como estos son los buenos y esos son los malos, sino aquí hay una representación con la que no estoy de acuerdo, hostil, brava, y esta es otra representación muy argumentada que va acorde a lo que yo sentía que era lo correcto. Entonces para mí ella, yo la admiro mucho. Además de su tía, hubo otra persona que también influyó mucho en Xiomara y fue un profesor de filosofía que tuvo en el colegio. Yo quise estudiar como ciencias políticas, quería estudiar como sociales, hasta que en 10º tuve mi clase de filosofía. Ahí como que el mundo se me abrió de otra manera. Tuve un profesor que él se llama Rafael Martínez, muy bueno, muy bueno. Empezó a hablarnos de unas cosas, o más bien como a entender el mundo de otra forma, como unas preguntas que de pronto no se había hecho, pero a darle forma a esas preguntas que a mí me daba mucha curiosidad. Yo esa clase era la primera, o sea, nadie sabía más de filosofía que yo en el colegio, porque me encantaba. Ahí empezó a perfilarse el futuro de la Xiomara adulta. Yo dije, no, yo no quiero estudiar sociales, yo lo que quiero estudiar es filosofía. Ya me decidí. Pero entonces yo no estaba dispuesta a pasar otro año en el colegio porque para mí esa jaula era invivible, porque era literalmente una jaula. Y finalmente se salió con la suya, se escapó de la jaula, le dijo a su madre que no soportaría un año más en el colegio y le propuso que le dejara terminar la secundaria en un validadero, uno de esos institutos que ofrecen educación semestralizada, con horarios flexibles y mayor informalidad para conseguir el título de bachiller. Y su madre, ya preocupada por su rebeldía y temerosa que de no ser así Xiomara simplemente decidiera no graduarse, aceptó. Ahí tomé mucha conciencia porque yo estudiaba con gente, con señores que les costaba mucho aprender. Para mí me parecía muy fácil.
Y yo me llevaba muy bien con ellos porque yo siempre me llevaba muy bien con la gente mayor. De pronto porque soy la menor de todos y siempre ha habido gente más grande que yo alrededor. Y yo ahí dije como, yo estoy aquí de lujo. O sea, yo estoy aquí porque se me dio la gana de estar. Esta gente está acá porque se está esforzando, porque vienen mamados de trabajar y yo soy una culicagada rebelde que no quiso terminar el colegio bien y que está acá de parche. Esa experiencia la hizo valorar su situación, bajarle un poco a la rebeldía, ser solidaria con sus compañeros de clase que trabajaban todo el día y que empezaron a encontrar en ella un apoyo académico. Y así pasó esos 6 meses, se graduó y a las 2 semanas estaba empezando sus estudios de filosofía en la Universidad Pedagógica Nacional. Yo me presenté a la Universidad Pedagógica porque yo quería ser profesora, porque me parecía que desde ahí era el lugar desde donde yo podía hacer algo socialmente, desde donde podía, sí. También porque tenía como estos profesores o este profesor de filosofía, otros que eran para mí un referente. Yo decía, si esta persona hizo esto en mí, yo puedo hacer esto en muchas otras personas. A la universidad entró siendo muy joven. Tenía apenas 18 años y todo era completamente nuevo para ella. Curiosamente, cuando yo entro a la Universidad Pedagógica, que es una universidad muy politizada, con mucha política de por medio, yo estudiando filosofía me despoliticé un poco, porque yo estaba ya en esa onda como de la abstracción y el pensamiento y pensar en las cosas que para mí estéticamente era, era diferente, era muy maravilloso. Aunque estaba maravillada con su carrera, ese inicio en la universidad tuvo tropiezos que Xiomara no esperaba. Se dio cuenta de repente que una parte insignificante para ella de su pasado la estaba persiguiendo ahora en medio de un campus tan fuertemente politizado. En esa adolescencia, una de las amigas que había conocido en sus tiempos de Rude Boy la había invitado a una fiesta y ella, con cierta inocencia, se encontró a sí misma en medio de un grupo de jóvenes que pertenecían a ese movimiento llamado la Tercera Fuerza, una de esas subculturas que se identificaba con el pensamiento nazi. Alguien que me había visto antes en esos espacios me reconoció en la universidad y yo tuve problemas en la universidad por eso, porque yo pasé en mi vida de ser la súper revolucionaria chavista bolivariana a ser la facha nazi en la universidad, y eso en la universidad pedagógica es muy grave, es muy grave. Por esas ironías de la vida, una joven que desde muy niña se había identificado con ideales de justicia social, más cercanos a las ideologías de izquierda, ahora en una universidad que políticamente está muy ligada a movimientos revolucionarios también de izquierda, se encuentra estigmatizada por pertenecer supuestamente a un pensamiento completamente opuesto y empieza a sufrir las consecuencias de eso. De repente, una estudiante de otra carrera la empezó a seguir por toda la universidad. Ella como que me perseguía y me cogían en el baño y me paraban, escribían en el baño la facha de filosofía, no sé qué, y yo, o sea, yo no podía andar sola en la universidad, me daba mucho temor, porque yo era una niña que había estado mal parqueada, como dicen en algún momento de la vida, y que ahora eso que yo no había sido consciente ni le había dado trascendencia en mi vida, pues me estaba afectando. Xiomara tuvo que hablar con un amigo de otra universidad pública que conocía estudiantes muy influyentes en la pedagógica, y éste le dijo que no se preocupara y la conectó con un primo suyo que era estudiante en esta universidad. Entonces me dijo, ven, habla con él. O sea, yo decía, ¿pero qué es esto? Esto es una universidad pública, me toca ir a hablar para que respeten mi integridad. Aunque le agradezco mucho porque ahí mi vida cambió. La calle del Pecado, ese pequeño corredor que estaba detrás de un edificio donde se reunían ciertos estudiantes. Allí estaba ese joven, que le dijo solamente que caminaran juntos por la universidad. Le preguntó dónde se sentaban usualmente los que la estaban asediando, y caminaron juntos frente a ellos. Y eso fue todo. Por alguna razón, la persecución y el acoso terminaron. No sé qué pasó porque yo con él, por ahí como que nos saludamos después, hola, no sé qué, pero nunca más me volvieron a molestar. Nunca más me volvieron a decir nada. Y ahí yo empecé a vivir mi universidad tranquilamente. Las universidades, como todos los espacios de una sociedad, son de alguna forma el reflejo de algo más grande, en este caso el país que es Colombia. Conviven dentro de ella la fuerza del humano, del intelecto, de la belleza, el arte y la cultura, lo que nace en cada uno de esos jóvenes que allí llegan a formarse, pero también están las fuerzas opositoras, la política,
el asedio de unos a otros, la intolerancia, los poderes ocultos, una realidad y un tejido social complejo del que Xiomara estaba siendo parte. Mi mamá me decía, si usted estudia otra cosa, yo le pago la carrera. Y yo, no, yo voy a estudiar esto. Voy a estudiar en una pública. Una pausa y ya regresamos. Relatos Ñeros es un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. Si quieren oír relatos sobre la dureza de las calles, los enredos que causa un chisme, una venganza atroz por mil de cilantro o la pelea callejera entre dos hermanas, este es su podcast. Todos los miércoles escuche Relatos Ñeros en Spotify, YouTube y todas las plataformas. Para que pille de cerca este brinco, síganos en Instagram @lachucuarecords. Caballero. Su madre no quería que estudiara filosofía porque sentía que eso la iba a volver más rebelde de lo que ya era, pero Xiomara había tomado una decisión y no la cambiaría, sentía que esa era su vocación. Además, al poco tiempo de ingresar, la universidad también le trajo una experiencia importante. Dentro de ese ámbito académico, encontró allí el amor de una manera bastante particular y tormentosa. El día que nos hicieron la inducción a la universidad, que nos ponían como en el coliseo y tal, yo lo vi. A mí no me pareció ni atractivo ni nada, pero yo lo vi y yo sentía que yo lo conocía. Y yo sentía, él es de filosofía. No sé por qué. Y resulta que después cuando ya estábamos en las clases, pues resulta que sí. Ese chico resultó ser un personaje muy particular. Bogotá tiene 3 universidades públicas. Él había pasado por todas. Había estudiado física en la Universidad Nacional. Estaba estudiando matemáticas en la Universidad Distrital y estudiaba, además, filosofía en la Universidad Pedagógica, donde estaba Xiomara en ese momento. Y yo, que era una niña muy joven, él ya tenía todo ese recorrido, pues para mí eso era la maravilla, porque además era muy inteligente, o en ese momento a mí me parecía que era muy brillante y tenía una forma de hablar como tan interesante para mí en ese entonces, pero pues yo era muy chiquita y no era una persona para mí. Xiomara centró mucho su atención en esa relación, y esa admiración que sentía por él, en medio de su juventud y de cierta inocencia, hizo que durante un tiempo ella dejara de seguir su propio horizonte profesional para perseguir el que se acomodaba a los intereses de ese joven. Trataba de seguirlo y ahí perdí tiempo, porque eso no era no era para lo que yo estaba ahí. Y después las cosas, pues obviamente no iban a durar, no iban a funcionar, porque aparte él tenía una novia en la Distrital. El chico no era solo polifacético en sus intereses académicos, sino también en los amorosos. Tenía una pareja diferente en cada una de las universidades a las que asistía, una en la Pedagógica, Xiomara, y otra en la Universidad Distrital. Yo de una forma u otra y ella también resultamos aceptando esa situación tan terrible, tan terrible. Y bueno, yo sufrí mucho, yo sufrí muchísimo, mi autoestima completamente en el piso. Xiomara se mantenía ahí porque estaba enamorada, muy enamorada, pero la situación se fue haciendo cada vez más insostenible. Yo me comparaba con ella y ella es una mujer muy bella, y yo decía, no, y yo decía, pero este tipo, ¿por qué está aquí conmigo? O sea, todo fue muy terrible. Fueron unos años, yo siempre, ya no, pero fui muy delgada y yo estaba peor, o sea, estaba como que estaba en un estado casi de depresión y yo estaba en esa relación y no la quería soltar, pero yo estaba sufriendo muchísimo. Esa relación se dio más o menos durante los primeros 3 semestres de la universidad, y aunque dolió mucho, Xiomara piensa ahora que tal vez el propósito final de su relación con ese hombre no era él, sino el encuentro con alguien más, esa otra novia que tenía en la Universidad Distrital. Un día, ellas se contactaron por Facebook, y entre su conversación se dieron cuenta de que vivían en el mismo barrio, una muy cerca de la otra. Nunca nos tratamos mal. Siempre hubo mucho respeto por la otra. Y entendimos que quien estaba mal era él y no éramos nosotras. Y empezamos a encontrarnos todos los días. Yo me acuerdo que en ese momento yo fumaba cigarrillo y nos veíamos aquí en la esquina de mi casa, que era la esquina de su casa, a fumar. Y entre esas conversaciones,
La imagen de ese chico que las unía de alguna forma se fue disolviendo mientras un mundo se iba creando entre ellas dos. ¿Tú crees que alguna vez hablamos de él? Nunca hablamos de él. Hablábamos, porque ella también estaba estudiando matemáticas allá y estaba estudiando filosofía en la Nacional. Entonces teníamos muchos temas en común y empezábamos a hablar de filosofía, de lo que pensábamos de cada cosa, de nuestras posiciones críticas sobre X o Y cosa, de cómo la academia era una mierda. Bueno, empezamos a tener muchos puntos en común y nos hicimos muy amigas. El chico les dio 3 opciones para enfrentar esa situación del trío amoroso. Una era que alguna de ellas decidiera irse y dejar a los otros 2 ser pareja. Otra, que se fuera él y las 2 quedaran solas. Y la última, que las 2 aceptaran continuar con esa relación abierta de 3 personas. Y un día dijimos, pero estas son las únicas opciones que nos da este man, pero hay otra opción. Y es que las 2 nos vayamos. Al mismo tiempo nos vayamos. Y me acuerdo que un día nos encontramos en la Nacional y como que estábamos los 3 hablando como de qué vamos a hacer. Y ella dijo, ¿sabes qué? Yo me voy. Yo dejo esto aquí. Y yo después dije, ¿sabes qué? Yo también me voy. Me voy. Y el man, bueno, listo, no sé qué. Y él tenía su moto, que aparte tenía moto. Entonces se fue y nos quedamos las 2 ahí. Y ella me dijo, ¿vas para Suba? Y yo sí, voy para Suba. Vámonos. Vámonos. Y nos fuimos las 2 en el Transmilenio hablando de todo menos de lo que había pasado ahí. Y nos hicimos las mejores amigas del mundo. Al final, hubo algo que agradecerle a ese hombre, pero no fue precisamente su amor. Es esta amistad tan maravillosa porque ella y yo somos como almas gemelas. De verdad que es una conexión que nosotras con la mirada sabemos lo que está pensando la otra y de ahí vivimos una relación amorosa, amorosa en el sentido de la fraternidad, ella y yo, que nos ayuda a que esa tusa no fuera grave porque las 2 estábamos muy, muy, muy enamoradas de ese tipo. Liberarse de esa relación fue también para Xiomara emprender ahora sí su propio camino académico y profesional, las búsquedas que eran suyas y no las que él de alguna manera le sugería. Yo ya me desprendí de ese camino académico que él había tomado, que él siempre era como el que brillaba, entonces éramos los 2, pero él brillaba porque él era el que sabía mucho. Y yo me desprendí y me di la oportunidad como de pensar por mí misma o de buscar mis propios intereses en la universidad. Persiguiendo sus propios intereses y ya hacia el final de su carrera, le proponen unas prácticas en el fondo editorial de la universidad, y ella, que ya era muy buena para la escritura, aceptó. Y esas prácticas en el fondo editorial no solo le permitieron cumplir un requisito para su grado, también le abrieron una puerta que ella no estaba precisamente buscando, pero que la devolvió de alguna manera al pasado, a una de esas preocupaciones fundamentales desde que era una niña, la paz de Colombia. Y eso me abrió las puertas para entrar al centro de memoria, sin que yo me imaginara que iba a terminar en ese otro camino, que iba a volver a la política, que iba a volver a lo social, porque yo ya estaba en ese mundo abstracto de la filosofía. Según la descripción que la institución misma hace en su página web, el Centro Nacional de Memoria Histórica es un establecimiento público del orden nacional que tiene como objeto la recepción, recuperación, conservación, compilación y análisis de todo el material documental, testimonios orales y los que se obtengan por cualquier otro medio, relativo a las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano. Xiomara vio una convocatoria para trabajar allí como transcriptora de audios y le llamó la atención. No parecía un trabajo muy complicado y aunque no pagaban mucho, ese ingreso económico le serviría. Así que decidió ir a donde un amigo que tenía experiencia transcribiendo y pedirle consejos para pasar la prueba de admisión. Al llegar a la prueba le fue muy bien y le dieron el trabajo, y con ese trabajo vino para ella un gran retorno. A mí se me había olvidado todo lo que yo sabía de conflicto armado en este país. Yo ya había dejado de orar por la paz. Y ahí empieza a abrirse otro mundo completamente diferente, que otra vez me trajo a la tierra y me rayó un poquito con la filosofía, ese mundo tan abstracto y todo eso. Otra vez como que me dijo, vuelva. O sea, como que ese cauce otra vez llegó ahí. Xiomara ingresó a una división llamada Dirección de Acuerdos de la Verdad, que es un mecanismo no judicial de justicia transicional que permitía que todos y cada uno de los desmovilizados rasos aportara desde su testimonio a la verdad del conflicto, y así estas personas se certificaban positiva o negativamente según el caso.
Si eran certificadas negativamente, tenían que seguir su proceso por la justicia ordinaria, pero de ser certificados positivamente, podían seguir con un proceso de reincorporación y normalización. Entonces, mi trabajo era escuchar y transcribir entrevistas de paramilitares desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde o hasta donde me diera. Todos los días. Ese era mi trabajo. Y eso fue muy duro. Las condiciones laborales eran muy malas, metas altísimas y casi imposibles de cumplir, con muchas horas de transcripción por mes, contratos sin beneficios por prestación de servicios, explotación y conciencia mínima del desgaste físico y emocional que implicaba la tarea que ellos como transcriptores estaban haciendo. Sin embargo, allí estuvo Xiomara trabajando inicialmente por 6 meses. Luego de esa temporada tuvo que renunciar para poder escribir su tesis y graduarse de la universidad. Y una vez graduada, se presentó una convocatoria temporal para dirigir unos talleres sobre conflicto armado y violencia de género en las escuelas públicas. Entonces me mandaban a colegios de toda la ciudad a dictar esos talleres. Y tuve también una experiencia súper dura de darme cuenta como es que este mundo está muy mal, porque nos mandaban a colegios distritales y las experiencias de los niños eran muy duras. Hubo una en particular que también me marcó muchísimo, que yo no sabía qué hacer, yo no sabía en qué mundo quedarme. Yo, pero me quedo a ser profesor aquí, o me voy al tema de conflicto. Yo todo, como que no sabía qué hacer, todo me conflictuaba, pero al final me di cuenta que todo es una misma raíz de todo. Todo tiene que ver con una desigualdad estructural muy fuerte que padecen cada una de las personas en sus distintos contextos. Entonces, unos son allá en el campo, otros son aquí en la ciudad. En uno de esos talleres, Xiomara se encontró con una niña pequeña que dibujaba penes en el baño, y cuando habló con su padre se enteró de que eso sucedía porque el novio de la madre había abusado sexualmente de ella, y por eso ahora el padre era quien tenía la custodia de la niña. Esto también me marcó en mi conciencia como, porque claro, yo siempre me he criado entre mujeres y todo eso, pero no tenía una conciencia también como, si se quiere hablar del feminismo, o como de los roles de género, o de esa violencia tan diferenciada contra las mujeres. Y ahí me di cuenta que desde muy niñas, y yo lo había vivido de una forma u otra, pero no había sido consciente, pues nos están pasando cosas terribles. En otra ocasión, tuvo la oportunidad de sustituir a un profesor en una clase de filosofía, y en medio de la conversación con los estudiantes, Xiomara les preguntó cuáles eran sus aspiraciones una vez terminaran la secundaria, y se dio cuenta de que esas aspiraciones eran casi inexistentes. Y empezamos a conversar de por qué nosotros no podemos tener aspiraciones. Yo les conté, yo vengo de un barrio humilde, de un contexto familiar en los primeros años violento, complejo, de haber sido una niña desorientada que se la pasaba tomando, fumando, y hoy estoy aquí delante de ustedes diciéndoles que todos tenemos la oportunidad de hacerlo. Y yo les decía, a ustedes les han metido en la cabeza que ustedes no están para eso. Pero ¿quiénes son los que les meten eso en la cabeza? Pues esta misma sociedad que es tan desigual. Ellos me miraban con unos ojos, yo les veo con amor, ¿sabes? O sea, yo veo a un joven o a las personas con las que he tenido que trabajar ahora en mi rol de investigadora, y yo siento amor por esas personas. Yo los veo y digo, como yo quisiera abrazarlos a todos y decirles como todo va a estar bien. Y bueno, no todo va a estar bien, pero no todo va a estar mal. Ese encuentro con la docencia fue muy movilizador para Xiomara, pero el trabajo era temporal y tuvo que seguir buscando. No, yo no había encontrado mi lugar en el mundo. Yo creo que todavía no lo he encontrado en el mundo, pero tiene que ser haciendo algo por otros, porque yo siento ese llamado. Continuando con esa búsqueda, unos meses después volvió al Centro de Memoria Histórica y a su trabajo anterior de transcripción de entrevistas con miembros del paramilitarismo y sus víctimas. Recuerdo que me tocó transcribir una audiencia de justicia y paz sobre el bloque Cacique Nutibara. Yo empecé transcribiendo Medellín, todo lo que había pasado en el paramilitarismo en Medellín, y era una audiencia en la cual hablaba una mujer que era una fundación que, si no recuerdo, se llama AMI, que es una fundación de mujeres en una de las comunas en Medellín, y la audiencia o su relato en ese momento giraba en torno a la Operación Orión. El bloque Cacique Nutibara era una estructura paramilitar que operaba en varias zonas del departamento de Antioquia y del Valle de Aburrá,
bajo el mando de Diego Fernando Murillo, más conocido como Don Berna, ahora extraditado en los Estados Unidos. Este fue el primer grupo paramilitar que se desmovilizó en el año 2003, pero durante sus operaciones tuvieron como principal objetivo disputarse la hegemonía de Medellín enfrentándose al ELN, Ejército de Liberación Nacional, y a las antiguas FARC, el grupo guerrillero ahora también desmovilizado, que se estaban estableciendo en algunos barrios de la ciudad. La Operación Orión, por su parte, fue uno de 17 operativos militares en medio del conflicto urbano en la Comuna 13 de Medellín. El operativo fue justificado por las Fuerzas Armadas como una acción necesaria para acabar con la presencia de milicias urbanas de las guerrillas de las FARC y el ELN en la ciudad, y se hizo amparado en la declaratoria de estado de excepción, es decir, que el ejército tenía derecho a todo. Según reportes de la Personería de Medellín, se hicieron muchísimas capturas arbitrarias y detenciones específicas de habitantes que después desaparecieron. Además, hay indicios y pruebas como testimonios de paramilitares desmovilizados y fotografías que muestran hombres con el rostro cubierto y sin insignias ni señales propias del ejército, dando órdenes a militares y señalando casas, lo que sugiere que la Operación Orión fue una avanzada planeada y ejecutada entre las fuerzas del Estado y los grupos paramilitares. Fue muy duro escuchar esa Operación Orión desde la narración de una madre lideresa comunitaria. Esa fue la primera vez que yo lloré en una transcripción. Y es que para transcribir tú tienes que escuchar el relato una y otra y otra y otra vez. Yo quería escuchar eso la primera vez y parar el audio y no volverlo a escuchar. Pero tenía que volverlo a poner y volverlo a poner y volverlo a poner. Y eso a mí me transportaba a ese lugar donde estaba ella. Y de donde estaba ella en esa audiencia me transportaba a ese lugar que ella estaba recordando. Y para mí fue muy duro escuchar cómo se llevaban arrastrados a los muchachos, cómo los helicópteros tiraban a las casas, cómo se los llevaban a ellos, cómo los golpeaban, cómo ellos arañaban el piso y las paredes para que no se los llevaran, cómo ellos no entendían qué estaba pasando porque era el ejército, porque eran unos encapuchados, porque ellos no sabían lo que estaba pasando. Y esa mujer lloraba en ese que yo dije, esto no puede estar pasando, esto no puede estar pasando. ¿Por qué nadie está hablando de esto? ¿Por qué nadie está pensando en ese dolor de esas personas? Yo tuve que parar, dejar ahí y ponerme a llorar. Fueron muchísimas las horas que Xiomara pasó escuchando entrevistas, innumerables las voces sin rostro que llegó a conocer. O sea, son muchísimos los relatos porque imagínate, yo estuve 2 años todos los días, desde la mañana hasta la tarde, hasta la noche muchas veces, escuchando a muchas personas. No puedo decir cuántas personas escuché. No puedo decir, no tengo un número, ni cuántas horas transcribí, pero seguramente fueron muchísimas, entre paramilitares y víctimas del conflicto. Entonces, en mi cabeza habían esos dos espectros de voces, ¿no? Como las víctimas que hablaban sobre lo que estas personas hicieron, pero estas personas contando desde su vida, desde su niñez, cómo habían llegado ahí y cómo habían terminado y quiénes eran ahora también. Y aparte de este relato sobre la Operación Orión, hay otro que Xiomara recuerda en particular porque la llevó a reflexionar profundamente sobre las dinámicas y las lógicas del conflicto armado, de la guerra y los individuos que en ella están involucrados. Era una persona que había capturado a un guerrillero y lo tuvieron metido en una habitación como secuestrado durante mucho tiempo y él sabía que iban a matar a ese guerrillero, él sabía que lo iban a matar. Pero lo tenían ahí como haciendo la típica tortura que ellos hacían, para que hablara, para que dijera dónde estaban escondidos, dónde estaban las caletas y demás, todo que realmente es una calca de todo lo que hacían en todos los lugares del país, de todo lo que oí. Y esta persona duró ahí como secuestrada por los paramilitares como que unas par de semanas. Entonces él era como su cuidandero y él digamos como que le pasaba la comida, ¿sí? Pero él trataba sin ser consciente de no tener mucho contacto con él, sino tome su comida, no sé qué, y ya como el día que le dijeron como, bueno, ya no le vamos a sacar nada a este man, pues tiene que matarlo. Y él dijo, bueno, voy a ir a matarlo, y pues fue a hacer el trabajo muy entre comillas. El hombre secuestrado ya conocía el destino que le esperaba.
así que cuando el encargado de matarlo se acercó, él solo tenía una última petición. Solamente quiero que me dé un cigarrillo. Por favor, deme un cigarrillo antes de que me mate. Y él también le gustaba fumar y le ofreció el cigarrillo. Entonces se lo fumaron y en ese momento como que hubo una luz de humanidad entre ambos. Ya habían dejado de ser el paramilitar y el guerrillero, sino habían vuelto a ser seres humanos, comunes y corrientes que compartían un cigarrillo. Y él, el paramilitar, muy consciente de su humanidad en ese momento, le preguntó que si tenía hijos. Y entonces él después decía en el audio, eso fue un gran error, yo nunca debía haberle preguntado eso. Y él dijo, sí, claro que sí. Y el otro le había quitado sus pertenencias, pero nunca había abierto como lo que tenía en la billetera y tenía una foto de los hijos. Y le dijo, mire, esos son mis hijos y yo no los veo hace mucho. Y el señor en el audio se quiebra en llanto y empieza a llorar en la entrevista que le estaban haciendo. Y dice, esos hijos eran igualitos a los míos. Y empieza a llorar. Empieza a llorar y yo también paré y también me puse a llorar y a mí me conmovió mucho eso porque era una persona que sonaba supremamente arrepentida de lo que había hecho y aún después de 20 años, un poco menos, eso le estaba doliendo mucho todavía y empezó a llorar y él igual tuvo que hacerlo. Entonces tuvo que desprender, tuvo como ese halo o esa fractura donde vio como su humanidad, esa grieta donde se vio a él mismo en el otro. Pero aún así tuvo que cerrarla y hacerse inhumano y matarlo, porque igual lo tuvo que matar. Escuchar estos relatos cuestionó a Xiomara en muchos niveles, pero sobre todo en esas ideas preconcebidas que asumimos como verdades y que nos llevan a mirar al mundo y organizarlo en cajoncitos que dividen los buenos de los malos. En la realidad, esos cajones no existen. En la realidad, el ser humano se diluye entre lo que decide y lo que le toca vivir. Para mí los paramilitares siempre han sido los malos. Ahora, no significa que es que la guerrilla sea los buenos, pero digamos que uno se siente más identificado con el objetivo de la guerrilla, entre comillas, como de decir, bueno, se está buscando una justicia social, una igualdad, y los otros están defendiendo unos intereses muy particulares. Pero ¿quiénes son las manos que empuñan esas armas? ¿Quiénes son las manos concretas? ¿Cierto? Porque siempre escuchamos las voces de los grandes comandantes o los mandos medios altos. Siempre los escuchamos a ellos. Ellos tienen todo un libreto porque ellos están ahí justamente en ese lugar de poder porque digamos que han asimilado de una forma u otra el sentido de lo que hacen. Pero estas otras personas concretas que empuñan las armas, que hacen las cosas materialmente, pues son personas que están sujetas a una cantidad de relaciones que uno normalmente no se piensa. Entonces, este ejercicio en particular, con estas investigaciones de esta división particular del Centro de Memoria, me parecen brutales porque le dan a uno, como que fragmenta ese discurso del juicio de valor de lo bueno y de lo malo. Xiomara decidió trasladar eso que escuchaba al plano del pensamiento y tratar de construir desde allí una visión que le ayudara a entender esa tragedia que atestiguaba a través de sus oídos. Recordé que había aprendido sobre Hannah Arendt alguna vez y me puse otra vez a releerla y yo dije como esto se parece a esto que yo escucho todos los días. Esto se parece a esta obediencia ciega de estas personas que han transitado durante toda su vida en un contexto del cual no pudieron escapar y reciben órdenes de una manera irreflexiva. Y yo dije, hay una cosa aquí también que era muy importante para mí en ese entonces y que lo mencionaba Hannah Arendt y era como, esto no se trata de justificar, esto se trata de entender. Y yo estaba en ese momento entendiendo por qué las personas resultaban metidas en un conflicto armado y resultaban descuartizando gente en una fosa. Muchachos que incluso habían sido víctimas del mismo grupo paramilitar al que después ellos pertenecieron. Cuando eran niños habían sido víctimas y después eran victimarios. Entonces yo empecé a pensar, es que aquí víctima y victimario son categorías que se difuminan. Escribió, viajó a compartir sus ideas y regresó a Bogotá, pero Xiomara estaba cansada, quería algo más, algo que le permitiera pensar y aportar de otra forma a la discusión y resolución de ese conflicto. No quería seguir siendo solo una escucha de ese dolor, se sentía inútil y mecanizada en su labor de transcripción, y esa exposición pasiva a tantos relatos violentos también la estaban afectando emocionalmente. Tuve muchos problemas para hacer mis entregas,
para querer levantarme de la cama a ir a trabajar. A veces me llevaba los audios a mi casa y los trabajaba en la casa, pero a veces eso era peor porque ahí yo podía, no, pues no sé si peor o mejor, pero digamos que ahí yo podía como sentirme todo lo triste que me ponía a escuchar todas esas cosas día y noche. Y en ese momento llegó un cambio decisivo tanto a su vida sentimental como a su vida profesional. Pues muchas cosas en mi vida estaban cambiando, ¿sabes? Yo había agotado muchas cosas en mi vida, incluso yo tenía una relación muy larga de 7 años, muy larga, con una persona maravillosa que yo amé con todo mi corazón, pero pues estábamos en un punto de, también estaba todo como en un punto de que o se transforma esto o se acaba, y eso me estaba pasando también en el trabajo, o esto cambia o esto se acaba. Y cambió. ¿Cómo? Eso lo vamos a narrar en la segunda parte de esta historia que podrán escuchar en 2 semanas. Otra experiencia porque yo ya estaba del otro lado de la grabadora, yo ya estaba del otro lado del audio. Uno se siente como muy impotente porque yo vengo aquí a hacer un puto libro que no sé hasta qué punto les sirve a las personas y no puedo hacer nada. Yo quería como dejar mi mente en blanco y me fui a despejarme un poco y no quería hablar con nadie. O sea, no quería hablar con esta persona de la que me estaba enamorando, ni quería hablar con esta persona de la que me había enamorado mucho, sino como que quería estar lejos de todo y tomarme mi tiempo para pensar. Y digamos que eso hice, pero para mí fue muy duro, muy, muy, muy duro. Hasta aquí llegamos en este episodio. Con la historia de Xiomara celebramos la osadía de vivir y el necesario valor de contarlo. Este episodio fue escrito y producido por Paola Cadena, quien también hizo el diseño sonoro. La edición es de Nidia Herrera y la música original es de Mike Forrester. Nos escuchamos en 2 semanas.